hermanitos, les vamos a dar el lugar al pastor para que pueda hablar al Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es Amén. un gusto enorme estar aquí, ¿verdad?, con ustedes, adorando el nombre del Señor, glorificando su santo nombre. Y pues mientras cantábamos todos estos cantos, ¿verdad?, decía, Señor, siempre debemos de estar conscientes que estamos en tu presencia, siempre. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que la presencia de Dios no está aquí en la iglesia, o que la presencia de Dios está en ciertos momentos, pero nosotros siempre caminamos en la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? Siempre, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Amén. Amén. Bueno, vamos abriendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 al 14. Los niños, por favor. Y los niños pueden pasar a su clase, los niños. Tengo que orar en mi corazón. Gracias por recordarme los niños. Amén. Van a pasar con su nueva maestra. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 6 hasta finalizar el capítulo. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Hebreos capítulo 1, versículo 6 hasta acabar el capítulo. Hasta 14. Sí, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 6 hasta acabar el capítulo. ¿Amén? El disco musical de la antigua invita a todos los niños a festejar el Día de Reyes. Es el domingo 2 de enero. Sí, es el domingo 2 de Un versículo enero. de y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Todos juntos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por tu bondad, tu misericordia infinita, Señor. Gracias, Padre, porque el conocer a tu Hijo amado es una bendición. Es una bendición de vida eterna. Señor, y hoy venimos a conocerle más a través de esta gloriosa epístola, Padre. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú reveles a Cristo a través de estos versículos, que nos hagas ver la grandeza de tu Hijo amado, Señor. La grandeza de aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que ha resucitado y ahora está a la diestra tuya, Señor, ya no como un siervo, ya no como un humano débil, sino en gloria, en poder, y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, permítenos entender, comprender esto, para darle la adoración, la gloria, la honra, la obediencia, el servicio del que Él es digno, Señor. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Pues empezamos, seguimos con esta parte que es algo difícil, como les decía, desde el versículo 4 hasta el versículo que termina. Esta es la porción más difícil en las Sagradas Escrituras de darle una interpretación exacta, ¿verdad? No es que sea difícil en sí, sino de darle la interpretación exacta, lo que realmente quiso decir ahí el escritor. Amén.
Y el domingo pasado vimos acerca del título que él había recibido, ¿verdad? Decimos que ahí el nombre era título, ¿verdad? Y el título que recibió fue hijo. No porque no fuera hijo anteriormente, sino a causa de su mesianazgo, a causa de ser el Mesías y su obra en la tierra, en su encarnación, en su muerte, crucifixión y resurrección. Él recibió el nombre de hijo, el título de hijo. Él ganó ese título. Por eso, en nuestra unión con Cristo, nosotros también somos hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Nosotros también somos eso. Y ahí es donde entendemos Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿les dio qué? Potestad. Autoridad, potestad. ¿Ya estás captando con Hebreos cuando dice que recibió el título de hijo? Nos dio la autoridad, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque Él recibió ese derecho. Y al estar en nuestra unión con Cristo Jesús, nosotros recibimos ese derecho. Amén. Amén. Ahora, entra otro título a continuación que recibe Cristo, y otra vez no porque no lo haya tenido desde antes, sino a causa de su obra gloriosa en la cruz del Calvario, su resurrección y ascensión. Él recibe el título de primogénito. El primogénito. ¿Sí? Y es la parte que vamos a examinar ahorita. Esa parte. ¿Cuándo? Porque dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo lo introduce? ¿Cuándo es cuando lo introduce? ¿A qué se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos a esta parte? Puede ser en su encarnación, puede ser en su resurrección o ascensión, o puede ser en su segunda venida. ¿A qué se está refiriendo el escritor de Hebreos? Amén. Por el contexto, y lo vamos a ver, y en mi parecer, y yo les pongo así cuando no es algo totalmente, ¿verdad?, fundado, o sea, que yo pueda decir, esta es la verdad, ¿sí? En mi parecer, ¿sí?, él recibe el título de primogénito cuando viene por segunda vez, o sea, cuando está diciendo, perdón, y otra vez introduce. ¿Cuándo lo introduce? Cuando viene por segunda vez, pero ahora a reinar sobre la tierra. Vamos a ir viéndolo por qué. Amén. Amén. Ahora, primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primogénito viene de la palabra griega prototokos. Prototokos. ¿Sí? Proto, ¿verdad? Nuevo, tokos, nacer. El que nació por primera vez. Amén. Entonces, ahí nosotros, perdón, tokos es engendrar. Discúlpenme, tokos es engendrar. El primero en engendrar. Amén. Entonces, ahí es donde entra la palabra de Dios. Y como vimos la clase pasada, Jesús ha sido, ¿qué les dije yo? Eternamente, ¿qué? Engendrado, ¿verdad? Eternamente engendrado, ¿sí? Y hablábamos, ¿verdad?, que nosotros, cuando, por ejemplo, nosotros engendramos a un hijo, ¿verdad?, por ser seres finitos, pensamos que es lo mismo en la divinidad, pero recordemos que la divinidad es un ser infinito, ¿sí? No es como nosotros. A la divinidad no le afecta el tiempo. Dios es atemporal, Dios es eterno, por eso, porque no le afecta el tiempo a Él. A nosotros sí nos afecta el tiempo. Por eso es que les decía que cómo explicar la eterna engendración del Hijo es imposible para nuestra mente humana. Solo la aceptamos por fe. Así como podemos aceptar por fe que Dios es eterno. Expliquen que Dios es eterno, no se puede explicar, no se puede comprobar eso. Pero lo aceptamos por fe. Aceptar que Dios es infinito, porque dice la palabra de Dios, que Él es infinito, que no tiene límites. ¿Cómo lo explicamos? Una persona que no tiene límites. Es imposible para nosotros, porque para nosotros todo tiene un límite, porque somos seres limitados, somos seres finitos. Amén. Entonces por eso no podemos explicar, y por eso les decía la porción más difícil de la escritura, pero eso nos hace ver la gloriosa palabra de Dios, la inspiración de la palabra que va más allá de una mente humana y que tuvo que haber sido inspirado por alguien que tiene una mente más allá que la mente humana, y esa es la mente del Señor.
Esa es la mente de Dios. Esa es la inspiración de las palabras de Dios, cuando vemos cómo hombres hablan cosas que ni entendían ellos mismos en su capacidad. ¿Sí? Y entonces, amados hermanos, vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Consagrarme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Entonces aquí está una figura, amados hermanos, una figura. Recordemos que el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir, ¿verdad? La primogenitura, el primogénito. ¿Por qué Jesús es el primogénito? Porque es el primero y el único engendrado por Dios. Amén. Amén. El primero y único engendrado por Dios en su engendración. Por eso Él es el primogénito de todas las cosas. Además de que la palabra primogénito no solo significa primero, también en nacer o engendrar, sino también significa preeminencia, ¿verdad? El que recibe la preeminencia, y eso hablamos ya de primogenitura, ¿verdad? Jesús es el preeminente sobre todo lo creado. Amén. El que es sublime sobre todas las cosas creadas. Él no tiene principio ni fin. Él es, y lo va a explicar, por eso está el escritor de Hebreos plasmando todas estas características para poner a Jesús como superior a los ángeles, muy superior a los ángeles. Y si Jesús es muy superior a los ángeles, Jesús no puede ser un ángel. Él tiene que ser Dios. Porque en el cielo solo hay ángeles, solo está Dios y los ángeles. Y si Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios, por eso. Y cuando dice, ¿verdad? Aquí la palabra en el primogénito, nosotros lo vamos a ir viendo en algunos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, Colosenses 1:15, por favor. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está, ¿verdad? El primogénito de toda creación. O sea, el que tiene, aquí no significa el primero en ser engendrado. Aquí lo que está significando el que tiene la preeminencia de todas las cosas, ¿verdad? De todo lo que hay. Él acordémonos que Él ha creado todo. Amén. A través de Jesús y por medio de Jesús y en el poder de Jesús se crearon todas las cosas. Recordemos Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3, que en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo entero. Y que todas las cosas, ¿verdad?, están sustentadas por la palabra de su poder, por la palabra del poder de ¿quién? De Cristo Jesús, del Hijo. ¿Sí? Eso ni un ángel lo puede hacer. Por eso el escritor está expresando estas palabras tan profundas, porque como les decía el domingo pasado, los judíos, alguna sección, una secta por ahí de judíos empezaban a adorar a los ángeles, haciéndolos intermediarios entre Dios y ellos. Y había esa tendencia de poder, ¿verdad?, zafarse los cristianos que estaban recibiendo esta persecución tan terrible, de zafarse de esta persecución si solo decían que Jesús era un ángel. Porque los fariseos y los principales sacerdotes lo que no querían que se dijera es que Jesús era el Mesías. Y al declarar que Jesús era el Mesías tenían que declarar que era el Hijo de Dios. Y al declarar que era el Hijo de Dios tendrían que declarar que Él era divino. Por eso, si tan solo dijeran que Cristo era un ángel, se quitaban la persecución. Por eso el escritor de Hebreos dice: Cristo es superior a todos los ángeles. Superior. ¿Sí? Porque Él no solo ha recibido el título de Hijo, y no solo es el Hijo eternamente engendrado del Padre, sino adicional, Él es el primogénito, el que recibe toda la preeminencia. El primogénito
recibía una bendición especial del Padre. Amén. Amén. Así en Cristo Jesús, Él recibe toda la bendición del Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No. ¿No es? Colosenses 1, 18. ¿Ese ¿Ese es Él? Sí, ¿No dice el primogénito de los muertos? No. No, sí. ¿Sí? ¿Y dice eso? Sí, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Esa es. Sí, entonces sí. El primogénito de los muertos, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí el primogénito de los muertos, amados hermanos? Porque está hablando de la resurrección de Cristo, con respecto a su resurrección. El primero en resucitar, pero ojo, porque alguien dirá, pues en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, pero estamos hablando de resurrección de vida eterna. Estamos hablando de un cuerpo glorificado. Anteriormente nadie resucitó con un cuerpo glorificado. Cristo es el único que ha resucitado así. Por eso Él tiene la preeminencia en todos los muertos. Amén. Amén. Él tiene esa preeminencia, amados hermanos. ¿Sí? Lo mismo dice en Apocalipsis 1:5. ¿Sí? Lo mismo. Ahora vamos al Salmo 86:27, por favor. Salmo 89, perdón, 27. Salmo 89, número 27, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Ahí, inspirada por el Espíritu Santo. Yo por eso es lo que le digo. En base a este salmo y en base a lo que dice Hebreos 1:6, punto de vista personal, ¿verdad? Está hablando acerca de su segunda venida, cuando Dios introduzca a su Hijo al mundo otra vez, pero ya no para ser el siervo sufriente, sino ahora para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando introduce, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, y dice el Salmo 89:27, ¿verdad? Que Dios lo va a poner como rey. ¿Sí? Él viene a reinar. Él viene a reinar por segunda vez. Y aquí es donde nos diferenciamos con los amilenialistas, ¿verdad? Los amilenialistas dicen que Jesucristo no viene a reinar sobre Israel. Dios dice que sí. Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Sí? Su segunda venida. En todo tiempo Dios tiene la preeminencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Este es el cántico de Moisés, el cántico que es muy utilizado en el Nuevo Testamento. Esta porción de la Escritura es utilizado por Juan, por Mateo, por Marcos, por Pablo, por Pedro, por el escritor de Hebreos, que es el que está utilizando ahorita en esta parte. Solo que aquí no encontramos una línea que sí aparece en la Septuaginta, que es la traducción al griego, ¿verdad? Donde dice, después de exaltar naciones, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto muy posiblemente, ¿por qué? Les voy a decir por qué. En el Mar Muerto, hace unos años atrás, ¿verdad? En las cuevas de Qumran encontraron documentos, encontraron papiros, y en uno de esos papiros llamados Q, en hebreo, encontraron un papiro antiguo donde sí viene esa línea. Muy probablemente se perdió esa línea en las posteriores, pero
la inspiración del Espíritu Santo en Hebreos, que nos dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿verdad? Está trayendo otra vez esa parte. Y para que veamos que sí es inspirada, vamos por favor al Salmo 97, 7. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, y póstrense a él todos los dioses. Ahí está, ¿verdad? Póstrense ante él todos los dioses. ¿Sí? Y aquí hay algo importante y nosotros tenemos que ver en la Septuaginta, que es la que toma también mucho el escritor de Hebreos, y Pablo en el Nuevo Testamento utiliza mucho esta versión griega, la Septuaginta. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, la cambia por ángeles, dioses por ángeles, porque está haciendo la correcta interpretación de ese texto. Amén. Entonces cambia y póstrense ante él todos los dioses. Y vamos a ver por qué precisamente pone ahí, póstrense ante él todos los dioses. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quiénes están diciendo eso? Versículo 11. ¿Quiénes están diciendo eso? Ángeles. Ángeles, ¿verdad? Seres vivientes y los 24 ancianos, que algunos dicen que simboliza a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, los ángeles y los seres vivientes están dando alabanza, gloria y adoración al Cordero. Al Cordero. Y ahí se cumple la palabra: póstrense ante él todos los dioses, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es Dios, porque Dios no permite que nadie sea adorado, sino solo Él. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 43, versículo 8. Isaías, capítulo 43, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Amén. Amén. ¿Dice eso? Es un verbo. Dios dice: mía es la honra y no la comparto con nadie más. ¿Verdad? Con nadie más. Pero traigo otra cita, Mateo 4:10, 42:8. Gracias, hermano. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Ahí está, ¿verdad? Ni a otro daré mi gloria, ni a otro. Pero sin embargo vemos que a Jesús sí se la están dando. Amén. Entonces Dios cambió, Dios mutó. Dios dijo: bueno, sí, siempre sí, que alguien más reciba la gloria. No, Dios no cambia, Dios no muta. Dios siempre es el mismo, su palabra es siempre la misma. Por lo tanto, Jesús es Dios también. Por eso creemos en la Trinidad, porque no hay otra forma de entender todo esto más que entender que Dios es uno, pero en tres personas. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Por eso en el bautismo, en la fórmula del bautismo, es bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, ¿verdad? En el nombre. Entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros creemos en la Trinidad. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y sin embargo nosotros vemos aquí en Apocalipsis que están adorando al Cordero los ángeles de Dios. Entonces es lo que está ahí diciendo el escritor de Hebreos. Adicional a esto, Jesús recibió adoración en su humanidad. Vamos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 26 a 28 a 30. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Lo dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, tú más creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces fíjense lo que dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo: cállate, yo no soy Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 28 versículo 17. 28, Mateo capítulo 28 versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y cuando vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando lo vieron, lo adoraron. Dios es el único digno de adorar. ¿Y por qué Jesús permitió adoración? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Si no, si Jesús hubiera permitido adoración sin ser Dios, Jesús hubiera pecado y Jesús no podría ser nuestro Redentor. Porque no sería sin pecado, porque ya hubiera pecado. Pero Él es Dios, por eso Él permitió la adoración. ¿Sí? Por eso es Emmanuel, Dios habitando entre nosotros. Amén. ¿Sí? Dios plantando su tienda entre nosotros. Y como les decía, amados hermanos, este cántico de Moisés que vimos en Deuteronomio 32:43 es muy citado por Pablo en Romanos capítulo, no lo vamos a leer, nada más se lo cito, Romanos capítulo 10 versículo 19, 12, capítulo 12 versículo 19, capítulo 15 y versículo 10, y además lo encontramos en Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Primera de Juan y Apocalipsis. Y en Hebreos, más adelante en el capítulo 10, versículo 30, encontramos otra vez este cántico de Moisés, ¿sí? Es una parte muy importante. Entonces el escritor de Hebreos nos está hablando, ¿verdad?, de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, sobre los ángeles, para que los cristianos no tengan ni una duda de quién es el Señor. Y entramos al versículo 7. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Este pasaje está en el Salmo 104, Salmo número 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. Y el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Amén. El que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas del fuego sus ministros, ¿verdad? Este salmo es el salmo de la naturaleza. Todo el Salmo 104 habla de la naturaleza, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo esta porción y aplicándola a los ángeles. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas es que la palabra viento en griego, ¿verdad?, también puede significar espíritus. Espíritu, Espíritu Santo o el Espíritu humano. Amén. Amén. De ahí, en base al contexto, se va a determinar su interpretación.
¿sí? Entonces, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta porción para hacernos entender realmente dos cosas que tienen los ángeles. Una, que ellos prestan el servicio a Dios de manera pronta, como el viento, rápida. Ellos obedecen al instante. Deberíamos de aprender de ellos en este sentido. Ellos obedecen al instante la voz del Señor. No dudan un momento. Son veloces para ir a traer la voz del Señor. Y como llama de fuego, ¿por qué? Porque el fuego nos habla de poder también, hermanos. El fuego no hay quien lo pare más que donde encuentra agua. Así son los ángeles. Nadie los puede parar hasta llegar a cumplir lo que Dios les mandó hacer. Así tengan que pelear con las huestes del enemigo, como vimos en Daniel, ¿verdad? Pero ellos están empeñados ¿en qué? En hacer la voluntad del Señor y a lo que Él los mandó. Por eso es que dije esta palabra, ¿verdad? Además de que el fuego nos habla de juicio, y Dios utiliza a los ángeles también, hermanos, para mandar juicio a la tierra. Nosotros lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis. ¿Quiénes son los que tocan las trompetas? Los ángeles. ¿Quiénes son los que derraman las copas de ira? Los ángeles. Bueno, ¿quiénes son los que están deteniendo los cuatro vientos en Apocalipsis? Los ángeles. Entonces Dios utiliza a los ángeles para juicio. Entonces, amados hermanos, y entonces Él está diciendo, pero aquí hay algo importante que tomar en cuenta. Dice que hace de los que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El que hace. Eso quiere decir, hermanos, si ponemos atención, el que los crea, que son creados, son seres creados, a diferencia del Hijo, que es engendrado. Por eso tenemos que poner atención especial cuando estemos leyendo. El que hace, o sea, Dios los hace así. Dios los creó con esas capacidades y todo, pero son creados. Y sin embargo, en el contraste, entramos al versículo 8, dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto está en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo número 45, versículos 6 y 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Amén, ¿verdad? Ahí cuando dice tu trono, oh Dios, en el hebreo es tu trono, oh Elohim. ¿Se acuerdan de los nombres de Dios? Elohim. Aunque Elohim era utilizado, amados hermanos, era utilizado, acuérdense que lo hablamos también, ¿para quién más era utilizado? Para el Señor, ¿para quién más? Para los amos de la tierra, los reyes ¿Y quién más? También es utilizado y para los dioses falsos. ¿Sí? Ese término, por eso no es un nombre propio de Dios, se los dije, ¿se acuerdan? Es un nombre apelativo. ¿Sí? El nombre propio de Dios es ¿cuál? Yahvé. El nombre propio de Dios es Yahvé. Entonces, amados hermanos, nosotros en base al contexto tenemos que determinar si Elohim es hacia Dios, hacia una persona, hacia un ángel o hacia un Dios falso. Amén. En Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí se lo está aplicando a Dios. Amén. Entonces, en base al texto, yo quiero que vayas al texto del Salmo que vimos, ¿verdad? Y dice, tu trono, oh Elohim, es eterno.
Y al ver la palabra eterno, se refiere a Dios. Entonces, Elohim ahí se está refiriendo a Dios. Por eso no es mala la traducción cuando dice, oh Dios. Y lo tenemos que saber porque muchas veces, hermanos amados, otras religiones vienen y te quieren convencer con estos detalles, ¿verdad? Es que ahí dice Elohim, no dice Dios. Y Elohim también se aplicaba a dioses falsos y a personas y a esto. Sí, pero ahí dice que tu trono es eterno, de Elohim. Tu trono, oh Elohim, es eterno. Y nadie posee eternidad más que Dios. Única y exclusivamente Él posee esa característica. Ningún ángel del cielo posee eternidad, porque fueron creados. ¿Sí? Eternidad es que no tiene tiempo, no hay principio ni fin. Y los ángeles sí tuvieron un principio. Por eso vimos el que hace a sus ángeles. Tuvieron un principio. Mas de Dios no hay un principio porque es eterno. Amén. Y esto nos habla también, como está hablando tu trono, oh Dios, está hablando del Hijo y está hablando que es eterno. Y otra vez, ahí confirmamos lo que venimos diciendo, que Jesús no tuvo tampoco un principio. Él también es atemporal, igual que el Padre, porque si no, no sería eterno, simple y sencillamente, ¿verdad? Tu trono es eterno y para siempre, sin fin, ¿sí? Es la maravilla, amados hermanos, de cuando vamos analizando parte por parte, ¿sí? Este salmo describe a un rey terrenal que celebra su boda. Así que el salmo tiene su cumplimiento. Todo este salmo está hablando de un rey que está celebrando su boda. Pero este salmo no se ha cumplido en ningún rey, ni en David, ni en Salomón, ni en ningún otro. Porque solo hay uno en el que se cumple este salmo, y ese es Jesús. Amén. Ese es Él, porque Él es el único eterno. Él es el único que vive para siempre. Adicional, amados hermanos, si se está celebrando una boda, bueno, pues ¿qué boda va a celebrar el Señor? Pues las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de eso. Por eso el escritor de Hebreos inspirado toma esta porción y nos lo está diciendo, amados hermanos, está tomando este salmo, ¿verdad?, para explicar la eternidad del Cordero y para también hablar de esto. Amados hermanos, porque al citar esto, los judíos que estaban oyendo inmediatamente iban a saber que era ese salmo. Y entonces iban a saber de que estaba hablando precisamente de las bodas de un rey. Y entonces eso les tendría que hacer recordar, amados hermanos, que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la agonía, nosotros estamos esperando algo glorioso cuando la iglesia se una con su Señor y sean las bodas del Cordero. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando. En esta vida no podemos esperar que la vida sea color de rosa, porque no es de rosa, es blanco y negro nada más. Entonces, amados hermanos, por eso lo vimos. Y en la porción que leí, ustedes ahí en la Reina Valera, cuando yo leo, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, creo que viene un poco diferente, ¿verdad? En Hebreos 1:9. Has llamado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La más correcta traducción, hermanos, la más correcta es como lo marca aquí la Biblia textual. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. O tu Dios. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que está el escritor de Hebreos hablando aparentemente de dos dioses, amén, pero recordemos que es uno solo, porque el escritor de Hebreos quiere asentar profundamente la divinidad de Jesucristo, porque recordemos que está diciendo que Cristo es superior a los ángeles, y si Cristo es superior a los ángeles, no hay otra forma, no hay otro término, no hay otra categoría más que sea Dios, y por eso lo está respaldando, amén. Con varias citas, ¿sí? Hoy, amados hermanos,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro de equidad, justicia y aborrecimiento del mal es una característica del reino de Cristo. Él va a venir a reinar con equidad, justicia y aborrecimiento del mal, juicio. Amén. Juicio. Recordemos que cuando el Señor venga por segunda vez, las naciones que no quieran obedecer, Dios, el Hijo, le va a mandar plagas, las 7 plagas de Egipto, sobre ellos. Amén. Cada nación en el milenio tendrá que subir una vez al año a adorar al Señor y a entregar ofrendas. Nación que no lo haga, el Señor las va a tratar con vara de hierro, dice la palabra. Amén. Amén. Pero Él es centro de equidad, de justicia y aborrecimiento del mal. Hermanos, estas características son las características que toda nación desea de un rey o de un gobernante o de sus poderes, ¿verdad? Que sean equitativos, que sean justos y que no toleren el mal. Amén. ¿Verdad? Pero eso no se cumple en ningún ser humano, Corrupto. porque todos somos corruptos. Amén. El único gobierno que va a ser totalmente así es Cristo. Amén. Es Él el único gobierno que va a ser así, ¿sí? Jesús demostró estas características en su ministerio terrenal. Nosotros vemos a Cristo siendo equitativo, siendo justo y aborreciendo el mal. ¿Verdad? En su caminar diario Él demostró eso, ¿verdad? Él confrontaba cuando algo estaba mal. Él ayudaba a los enfermos. Él era justo con todos. Inclusive recibía hasta a sus enemigos y platicaba con ellos. ¿Se acuerdan cuando posó en la casa de un fariseo? ¿Verdad? Jesús era justo con todos. Era equitativo, ¿sí? Ahora, amados hermanos, Jesús ha ascendido a los cielos. Su reino es un reino justo, equitativo y todo, pero adicional en la tierra, la iglesia tiene que manifestar estas características. Amén. Equidad, justicia y aborrecimiento del mal, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si la cabeza es así, el cuerpo tiene que mostrar esas características así. Amén. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, ¿quién se lo sabe de memoria? A ver, hermano, Primeramente el reino de Dios y su justicia. ya sabía, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar como iglesia? Esto mismo: equidad, justicia y aborrecimiento del mal. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Busca esto, dice el Señor, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Cetro de equidad, de justicia y aborrecimiento del mal. Ese es el cetro de Dios. Y de todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Ahora, cetro de equidad. Los cetros nada más los tienen los reyes. Entonces estamos hablando del Hijo como rey. Del Hijo como rey. Él tiene un reino. Y este cetro me hace acordar, vamos a Esther 4:11. Esther capítulo 4, versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las primicias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley que hace respecto a él ha de morir, salvo aquel quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá y no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Amén. Antiguo Testamento, figura de Cristo. Cristo es justo, aborrece el mal, no tolera el mal. Pero si nosotros venimos ante Él con una actitud humilde de arrepentimiento, como dice Hebreos, ¿verdad?, que tenemos entrada libre al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Él extiende su cetro de misericordia, ¿verdad? Y podemos venir ante Él confiadamente. Él es el Rey. Hermanos, es una mezcla de todo: misericordia, amor,
justicia, santidad. Este es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Cuando veo, como dice ese canto, la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, sé que yo, si vengo en un arrepentimiento genuino, Él va a extender su misericordia. Porque Él es así. Él es así. Si nosotros venimos a Él, Él no va a rechazar. Con esa actitud Él no va a rechazar a ninguno de nosotros. A ninguno. Todo aquel que venga con esa actitud. ¿Sí? Y luego dice, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué quiere decir aquí el escritor de Hebreos? Creo rotundamente, hermanos, que está hablando, por ejemplo, y más adelante lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, óleo de alegría, el gozo que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Pero hermanos, también nos está hablando de algo, nos está hablando de esta porción de Getsemaní. Cuando Jesús estaba en el sufrimiento más grande, en la agonía más intensa, en la aflicción más profunda, porque sabía lo que le iba a venir. Y dice la palabra, ¿verdad?, que su sudor era como grandes gotas de sangre que fluían sobre él. Y esto en términos médicos dicen que cuando hay una aflicción muy grande, los poros sanguíneos aquí, las enfermeras, Alondra y la hermana Débora, que me desmientan, pero lo que he leído, ¿verdad?, es que se abren los poros y puede uno sudar sangre. La palabra de Dios dice que él no solo sudaba sangre, que sudaba grandes gotas de sangre. O sea, la aflicción era tan extrema que él estaba así. Pero él, ¿qué hizo en esos momentos? Él estaba orando ante el Señor, porque había una aflicción muy dura en su corazón. Pero y ahí es donde nosotros tenemos que aprender de Cristo, hermanos. Él en su aflicción más dura, él oró al Señor. Y no se levantó hasta que Dios lo llenó de gozo. Y cuando el Señor se levantó, dijo, listo, vamos a la cruz, ¿verdad? Y con el gozo puesto delante de él. Jesús no fue con una cara de, ya no, es el plan, ¿qué le puedo hacer? Así me manda el Padre. No, Jesús fue con gozo a la cruz. Con ese gozo, hermanos, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y a quién se está refiriendo aquí la palabra compañeros? Puede ser a los ángeles, o puede ser a los discípulos, o puede ser a la iglesia. Creo, por lo que está diciendo el escritor de Hebreos en versículos y capítulos posteriores, que se refiere a los discípulos y la iglesia. Amén. Pero nosotros vemos, hermanos, esa parte con óleo de alegría. El óleo es el aceite, símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Gozo. Eso es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros. Cuando estamos en las peores aflicciones hay gozo, hermanos. Por eso tenemos que ir a Dios en oración y al trono de la gracia para que ese gozo se manifieste en nuestras vidas cuando la aflicción es dura. Yo no debo de pararme hasta sentir el gozo del Señor, la paz que el Señor da. Amén. ¿Sí? Porque muchas veces oramos 5 minutos y creemos que el Señor ya obró. No. Amén. Tenemos que, igual que el Señor, agonizar de rodillas para podernos levantar con gozo y seguridad. Amén. Hebreos 1:10, entramos. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hasta el 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Amén.
Aquí, otra vez, el escritor de Hebreos va a estar citando salmos, más no poder. Es el Salmo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Entonces vemos aquí el escritor trayendo este salmo. ¿Por qué? Para respaldar la introducción de Hebreos 1:3, ¿verdad? Que Jesús es el creador y sustentador de todas las cosas. Y cita este salmo porque el evangelio, hermanos, y las doctrinas que tenemos nosotros no son nuevas, estaban metidas en el Antiguo Testamento. Amén. Nada más que algo ocultas, no totalmente abiertas a los ojos, pero estaban allí. Y entonces, amado hermano, este salmo, ¿verdad?, nos habla de la eternidad, de la creación de Dios, que Dios creó todas las cosas, que Él es eterno, que Él las sustenta y que Él nunca dejará de ser. Y Hebreo se lo está aplicando a Cristo Jesús, porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, y por lo tanto muy superior a los ángeles. Ahora, el tú no aparece en el Salmo. El tú lo pone el escritor. ¿Por qué? Porque acaba de decir en el versículo anterior, ¿verdad? Tu trono, el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría. Entonces, si no pones el tú, se podría tomar que, oh Señor, tú fundaste el universo como al Padre. Por eso el escritor le pone ahí el tú. Por eso pone tú y le ponen 2 puntos, ¿verdad? Porque no está dentro de la cita. Para que entendamos que lo que va a decir a continuación es de la persona que viene hablando. ¿Y de quién viene hablando? Del Hijo. Tú, oh Señor. Tú, oh Señor. Él es, y se está hablando de Él, que los cielos y la tierra se van a acabar, pero que Él nunca se acabará. Amén. Amén. Y nos habla, amados, de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, no varía, no envejece. Dios es el único ser inmutable también. Amén. Todo de ahí, hasta los ángeles pueden mutar, pero el Hijo no muta. Por lo tanto, el Hijo es Dios. Por lo tanto, el Hijo es Dios. Y luego entramos al versículo 13, que dice: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y una vez más, Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 110, 1. 110. 110. 10, 100. Perdón. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y otra vez, el escritor de Hebreos lo está trayendo aquí para asimilarse al Hijo y dárselo a Él. Y entonces dice el escritor: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. A ninguno. A ninguno. Dios no ha invitado a ningún ángel, ni a Gabriel, ni al arcángel Miguel, que es el comandante, podríamos decir, de todas las huestes. Ni a él le ha dicho: siéntate a mi diestra. Ni siquiera le ha hecho la invitación a pasar. Bueno, aunque sea, párate, pero aquí al lado. A ningún ángel. Por eso es que nosotros creemos que Jesús es Dios. Porque sentarse a la diestra, el Salmo está buscando precisamente lo que hacían los reyes en ese entonces. Cuando alguien sentaban a su diestra, cuando ellos estaban en su trono, los que estaban enfrente de él tenían que permanecer parados.
salvo aquel que el rey se congraciara con él, ¿verdad? Y lo pasara a su diestra. La diestra era un lugar de dignidad, de honor, de poder. Y si constantemente se sentaba allí, involucraba familiaridad, amistad, hermandad, algo grande. Y Dios Padre le está diciendo a su hijo: siéntate a mi diestra. Esto a ningún ángel el Señor se lo ha dicho. Hubo un ángel que quiso hacer eso. Lucifer, ¿no? Quiso poner su trono junto al trono de Dios, quiso sentarse junto a Dios, ¿verdad? Y decir: Dios, aquí estoy, yo voy a sentarme a tu diestra. Pero Dios no lo invitó. Por eso cayó y por eso fue maldecido. El que hoy conocemos como Satanás, ¿verdad? El que hoy conocemos como Satanás. Porque a ningún ángel Dios ha invitado a sentarse a su derecha. El que se ha sentado a su derecha es el Hijo de Dios, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces aquí nosotros, junto con el versículo anterior, encontramos el otro título del Señor, que es Señor, precisamente. Señor. No es el nombre propio de Jesús, el nombre propio de Jesús es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. El título que recibe es Señor. Por eso nosotros decimos Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es el título que recibe. En Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces le dio un título que es sobre todo título, el título de Señor. No es nombre propio, es título. ¿Por qué? Porque ahí mismo Pablo dice: para que en el nombre de Jesús, a ver cómo, se doble toda rodilla. se doble toda rodilla. El nombre es Jesús, pero el título es Señor. Es el título que él recibe sobre todo título. Él es Señor. Por eso cuando venga traerá en su muslo un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Él es al que Dios Padre ha puesto para tomar toda la autoridad del reino. Y como dice Pablo en 1 Corintios, y lo vamos a ver ahorita, al final Él le va a entregar otra vez todo el reino al Padre, ¿verdad? Todo el reino al Padre para que vuelva a ser como era antes. Pero ahorita el Padre le ha entregado todo el juicio al Hijo. Quien está haciendo y ejecutando y dirigiendo y haciendo todo es el Hijo. Quien se va a centrar en el tribunal de Cristo va a ser Cristo. Quien se va a sentar en el juicio del gran trono blanco va a ser Cristo, a enjuiciar a los ángeles y a las personas. Amén. Es Cristo quien va a ser el juez allí, porque toda autoridad y todo señorío se le ha dado a Él. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a ver esta parte. Vamos a 1 Corintios 15, 27, por favor. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bien, ¿verdad? Entonces, todas las cosas les fueron sujetas a Él. Todo. Obviamente, el Padre no está sujeto al Hijo, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Para que entendamos también la diferencia que hay en las personas, ¿no? Y lo que hablamos en un punto. ¿Se acuerdan el domingo pasado que les dije? Aunque los tres son Dios, con la misma esencia, la misma naturaleza, hay que jerarquía. El Padre, el Hijo, el Padre engendra al Hijo, y el Padre y el Hijo, ¿qué? El mismo. No, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que plasma la Escritura. Los tres son Dios.
Pero hay una jerarquía por orden de función del Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros hablamos que el Padre le ha dado ahorita toda la jerarquía al Hijo, toda. Hasta que el Hijo, todos los enemigos del Hijo se han puesto por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto de estrado de sus pies? También es importante, hermanos, entender que en el tiempo que se escribe el Salmo era eso. Cuando un rey conquistaba a otro rey, ¿verdad?, lo tiraban al piso y el rey ponía su pie sobre el cuello del rey derrotado. Esa era una tradición de ese entonces. Entonces, cuando está aquí hablando que todos los enemigos del Señor van a ser puestos tirados en el piso y el Señor va a poner su pie sobre ellos. ¿Quién son esos enemigos? Satanás y sus ángeles, la muerte y el postrer enemigo que será derrotado, la muerte. ¿Y quién más? Todos aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Hasta que todos tus enemigos se han puesto por estrado de tus pies. El Señor acabará con sus enemigos en el juicio del gran trono blanco, y después de eso vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no habrá más pecado ni más maldad. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vemos esa parte y vemos la majestad del Señor, todo lo que es Jesús para nosotros. Y cierra el escritor de Hebreos diciendo con una pregunta: ¿no son todos ellos espíritus administradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Como queriendo cerrar este capítulo, el escritor de Hebreos diciendo: qué absurdo. Después de todo lo que te dije acerca de Cristo, ¿de quién es Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Rey? ¿Qué es primogénito? ¿Qué es Señor? Es absurdo querer regresarse a querer adorar a Dios. Es absurdo después de entender quién es Jesús que tú quieras adorar a un hombre. Es absurdo después de conocer la majestad y la gloria de Jesús que tú quieras adorar a alguien más. Sean ídolos de piedra o ídolos en el corazón. Es ilógico. El escritor de Hebreos está diciendo, y lo está haciendo en son de pregunta, para que entendamos y comprendamos que ellos son solo servidores, y el único que merece la gloria, el honor y la alabanza es Cristo. Y el único que merece que demos todo por Él es Cristo. Y el único que merece, amados, a los que envía Hebreos esta carta, que están en medio de una persecución profunda, no gozando de bienes, están despojados de sus bienes, los han despojado de sus familias, los han quitado todo, están en cuevas, escondidos, y a ellos les está enviando esto. Entiendan, Cristo es glorioso, como para que podamos vivir todo esto por Él. Porque Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey, Él es Hijo y Él es el primogénito. Y Él, hermanos, siendo todo esto, nos ha prometido a nosotros vida eterna y cielos nuevos y tierra nueva para morar siempre con Él. Para todos aquellos que le aman y obedecen su venida. Es absurdo, como si dijera el escritor de Hebreos, que quieras regresarte a cosas que no te van a ayudar para nada. Es absurdo. Es absurdo cuando queremos adorar a un ángel. Es absurdo cuando queremos darle a un hombre la potestad de querer perdonar pecados o limpiar pecados o sacar del purgatorio. No hay eso. O es absurdo también, hermanos, cuando creemos que el pastor, ¿verdad?, nos puede ayudar con Dios. Yo no puedo ayudarte con Dios, yo puedo orar por ti, pero la relación es personal. Tú tienes que tener a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es Dios, porque Él es glorioso, porque Cristo Jesús está sobre todo y en todo. Amén. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. Y Padre amado, ahora
No podemos excusarnos diciendo que no entendíamos muy bien quién era Cristo. Tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Y Él es, Señor, el preeminente. Él es al que tú le has dado toda la prioridad, todo el juicio, toda la hegemonía, toda la jerarquía, para que Él gobierne y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien reina sobre toda la creación ahora. Señor, ayúdanos a entender esto, para que entendamos, Señor, que todo lo que nos pueda pasar no es algo que pase desapercibido de nuestro Señor, sino es algo que Él tiene en su control. Es algo que Él está dirigiendo y guiando. Y que nuestra vida pueda estar rendida hacia Él, Señor. Que nuestro corazón pueda caer de rodillas, Señor. Y postrarse ante aquel que tiene todo el derecho de mandarnos al infierno o de darnos vida eterna. Eres digno. Señor, permítenos doblar nuestras rodillas aquí en la tierra, adorando a Cristo Jesús y glorificándole y obedeciéndole y sirviéndole, Señor, como Rey, como Señor, como Dios, y no tener que doblarlas un día en el juicio del gran trono blanco, reconociendo que es el Señor, pero ya sin derecho a salvación. Que no lleguemos ese día como muchos. El mismo Señor dijo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero ya no habrá salvación para ellos, porque les diré: malditos al lago del fuego y azufre. Señor, permítenos conocer a Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha entregado ese corazón, que tu gracia transforme ese corazón y se rinda a Cristo Jesús y adore a Cristo Jesús como Dios, como Señor, como Rey, como Hijo, como primogénito. Padre, obra en nosotros, aquellos que han creído, Señor, en tu gracia, aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Obra en nuestro corazón, para que vivamos de acuerdo a lo que creemos, Señor, que Jesús es el Señor. Y ante Él doblamos nuestras rodillas y nos entregamos en obediencia. Gracias, amado Padre, por tu bendita palabra. Bendícela, Señor, y que dé fruto para la gloria de aquel que tú has puesto sentado en tu trono, Señor, para regir las naciones. En el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Creo que este lugar, Damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra, hermanos. Muy edificante, confrontante. Gracias por tener ese privilegio, ¿verdad?, de poder escucharla. Y estando ahí sentado, meditando, se me viene a la mente algo, ¿no?, que en su momento yo también lo leí, en donde muchas veces tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, ¿verdad? Y cuántas personas en el infierno no tienen en su imagen este púlpito donde se les predicó la palabra, y nunca, jamás de los nunca, quisieron vivir una vida rendida al Señor. Quiera Dios, en su misericordia, que nos conceda un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas y que vivamos para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Voy a dar los anuncios antes de que vayan los niños. Día martes a las 6 de la tarde, hermano, en el Atito. Los miércoles a las 6 también de la tarde, aquí los esperamos. Traiga un invitado, hermano, como propósito de año nuevo. Vamos a proponernos traer un invitado, ¿verdad? Invitarlo ya sea el domingo o los miércoles, que nos acompañe, pues hacer ese propósito para traer un invitado. Y los viernes de evangelismo hasta que el pastor, ¿verdad?, ya lo disponga. Amén. El domingo a las 10 de la mañana, aquí los esperamos. ¿Verdad, niños? ¿Quieren el micro? Sí. Rosario Valiente.
Dios porque se me dio la oportunidad de darle clase a los niños. Es la primera vez que doy clases y creo que fue bastante de bendición para mí y espero que para los niños también. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso. La historia que vimos hoy, ¿cuál fue? A ver, dile. O todos juntos, a ver. Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Okay, muy bien. Y está basada en Juan 11 y vimos a partir del 1 al 48 fue más o menos donde abarcamos. Vamos a dar un repaso, niños. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó la persona que estaba enferma? Lázaro. Y Lázaro y sus hermanas, ellas que eran de Jesús. Amigos. Sí, él los quería mucho, ¿verdad? Y bueno, cuando Lázaro enfermó y le avisaron a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Esperó 2 días. Y después de los 2 días, ¿qué hizo? 4 días. Ajá, cuando llegó le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. ¿Y qué fue lo que Marta le dijo a Jesús cuando llegó? Muy bien, muy bien. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a ella? Le dijo que Él era la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Okay. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús después? Cuando... Que fueron al sepulcro y que levantaron la piedra, pero Marta dijo a sus hermanos que ya había muerto y había oído. Sí, olía feo. Y bueno, ¿y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Que Él no podía hacer nada ya? No, digo que si creían en mí, no iban a preguntar. Le dijo que si no creía que Él tenía el poder de levantarlo. Y entonces cuando quitaron la piedra y dijo, Lázaro, levántate. Ven fuera, sí, exacto. Y se levantó y fue. muy bien. Y bueno, el versículo que era para memorizar lo partimos para que cada quien dijera algo. Así que vamos a empezar con Juan 11:25. Y Jesús les dijo: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, por la vida de estos pequeños, Padre. Oh, Señor, te pedimos que en tu misericordia, Señor, tú los guardes, Padre amado, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Fortaléceles, Padre Celestial, y que cada clase, Señor, que ellos toman cada domingo, Señor, tú las utilices, Padre, para regenerar sus corazones, Señor. Que ellos, Padre, aún de pequeños, sientan esa necesidad, Padre, de que son pecadores, Señor, y que necesitan también urgentemente de un Salvador, Señor. Gracias por este ministerio, Señor, que tú has puesto en la iglesia, Señor. Bendícelo, Padre. Bendice a las hermanas, Señor, que también lo hacen, Padre, por amor a ti, Padre Santo, Señor. Bendícelas y gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Hermanos, toca la ofrenda. Le voy a pedir al hermano Daniel que se pase a hablar.